Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. Hace un par de semanas que venimos hablando en detalle en este programa de la situación de los médicos, residentes y concurrentes en el país y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que venimos viendo este reclamo que en definitiva tanto hemos aplaudido a los médicos durante la pandemia, pero no se les está pagando un salario digno. Empecemos por recordar que los residentes son médicos, o sea, hay gente que ya tiene su título y que lo que hace es un posgrado con prácticas intensivas en alguna especialización, o sea, es un trabajador que hace prácticas supervisadas para lograr un posgrado. Y como trabajador es alguien que obviamente cobra por ese trabajo mientras se está especializando, pero cobra poco. En la ciudad de Buenos Aires, los residentes vienen cobrando por debajo de la canasta básica y no solamente eso, sino que en un momento de este año, cuando empezaron a quejarse porque su sindicato, la Asociación de Médicos Municipales, había hecho un acuerdo paritario muy insuficiente para este año, se empezaron a cruzar con médicos y residentes de hospitales públicos nacionales, pero que trabajan en la ciudad o también en la provincia de Buenos Aires, y se encontraron con que los residentes porteños cobraban menos todavía que ellos. Y ahí dijeron, che, tenemos que salir a protestar. ¿Qué son los concurrentes? El concurrente también hace una capacitación de posgrado, pero en ese caso no cobra nada, 0 pesos. La única diferencia entre residentes y concurrentes es lo que llaman la orden de mérito que logran en un concurso público. O sea, a los que les va mejor en ese concurso les dan un laburo pago, mal pago, como les decía, y al que no les va tan bien le dan un laburo full time, pero no remunerado. Y full time quiere decir recontra full time. Esclavos, dicen los residentes, que son los concurrentes, porque no cobran ni tienen ART. Los residentes en la ciudad de Buenos Aires vienen cobrando 350 pesos la hora. Los concurrentes, insisto, cobran 0. Y los hospitales porteños están llenísimos de residentes y concurrentes que se ocupan de muchísimas cosas. En ese contexto, esta semana cumplieron 20 días de paro, 50 días de lucha. Pasa que empezaron a vaciar las guardias de los hospitales, entonces los médicos que no son residentes fueron a decirle al gobierno porteño, che, hagan algo con esto porque no damos abasto. Porque recordemos que ellos venían pidiendo unos 100.000 pesos de aumento, es decir, llegar a unos 230.000 pesos, que tampoco es una millonada, pero el gobierno de la ciudad les había subido nada más que 15.000, con lo cual les dejaba un salario en mano, o sea, después de los descuentos, más o menos de unos 162.000 pesos. Y ellos pedían unos 70.000 pesos más que eso. No sé si queda claro que estos médicos, los que se recontra expusieron en pandemia, que estudiaron más de 5 años, que siguen estudiando, venían cobrando por debajo de la canasta básica y tuvieron 50 días de lucha. Bueno, esta semana hubo una marcha de luces con el lema que no se apague la salud pública. Con linternas, con velas, se reunieron en Santa Fe y Juan B. Justo, hicieron todavía más visible su reclamo. Finalmente ayer se confirmó que hay acuerdo entre el gobierno porteño y la Asociación de Médicos Municipales y le van a llevar el salario básico por encima de los 200.000 pesos. Con lo cual, quiero insistir con esto, siguen dejando muy lejos de un millonario a un médico residente, pero por lo menos lo coloca por encima del piso de la dignidad, cosa que todavía no ocurre con los concurrentes. Pero me parece importante aprovechar la ocasión también para hacer visible que esto está pasando con médicos de todo el país. Contamos la situación porteña porque acá lo estuvimos viendo, pero esto pasa en muchísimos lugares con médicos de diferentes provincias. Estoy segura de que muchos médicos nos escuchan en distintos puntos del país y no superan la canasta básica. De hecho, hoy hay movilización de los médicos en Córdoba. Y decíamos que los residentes porteños empezaron esta lucha cuando vieron que los nacionales ganaban mejor, pero también cabe aclarar que eso no quiere decir que los que trabajan en hospitales nacionales estén en buena posición. De hecho, profesionales de la salud de 2 hospitales que pertenecen al gobierno nacional se movilizaron también estos días junto a los residentes porteños. Me refiero a los médicos del Garrahan, los médicos del Posadas, que no solo reclamaban una recomposición salarial, sino que además les mandaron una carta al presidente Alberto Fernández y a la ministra de Salud, Carla Bisotti, diciéndoles que además de una suba en salarios, los hospitales nacionales requieren que se agilicen los concursos para designar a los que integran la planta permanente, porque si no,
la gente va a seguir haciendo cada vez más filas, esperando a los médicos un montón de horas para ser atendidos y los médicos completamente desbordados. Con esto no estoy defendiendo el panorama de profesionales del sector privado, pero sí hay algunas cosas que se resuelven más rápido y hace algunas semanas cerraron una suba salarial del 96%. Igual también me van a decir, che, los privados estamos en situación conflictiva y absolutamente es así. Antes de cerrar, para hablar de conflictos de los salarios en general, escucharon seguramente que hay críticas porque dicen que no hay trabajadores para laburar. ¿Viste? Como se abre un puesto acá y nadie quiere laburar, no consigo que labure porque acá hay muchos planes. Bueno, díganme si no es muy gráfico de la situación que se está dando la conversación que hubo el otro día en el programa de Canal 9 de Romina Mangel, a donde el periodista Jairo Strachia le pregunta al legislador porteño Roberto García Moretán, más conocido como el marido de Pampita, cuánto paga él un salario en su local gastronómico. Argentina cada año está peor y la verdad es que hoy por hoy en Argentina ni siquiera 2 sueldos básicos te alcanza la canasta básica. ¿Y cuál es el salario promedio que se paga en un restaurante tuyo? No sé, se puede estar en el orden de los 70.000 pesos, más la propina, debe estar 70, 80.000 pesos más la propina, depende del cargo, ¿no? Estoy hablando de un sueldo con el que se empieza. Ahora, estamos hablando de un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica que mide el INDEC, que es la última medición. O sea, se entiende, en la mitad de la canasta básica y claro, sí, si no llego a fin de mes, no voy a irme a trabajar todo el día a tu trabajo porque no tengo la posibilidad de hacer otros trabajos que me permiten, qué sé yo, meter una changa y cobrar el plan social y a lo mejor ahí llego a la canasta básica. Conclusión, sigue muy brava la situación salarial de los médicos del país, pero por suerte residentes y concurrentes porteños se acercan a una solución, por lo menos momentánea, de este reclamo que están haciendo hace semanas y que nadie dudaría que es justo. Pero aprovecho la ocasión para decir que si te tocó esperar mucho en un hospital público para que te atiendan, ten en cuenta que la situación de esos trabajadores está difícil y no te la agarres con ellos.